¿De qué es eso, profe? Eso es de hace 8 días del quiz, que habían personas que sí habían hablado, entonces ya verifiqué. Listo, a ellos se les cambia la nota, a los demás sí se les deja. Pero pues en mi página decía que la posesión de los colonos estaban en peligro, porque querían robársela para que se lo quedaran pues algunos de los piratas, perdón. Se aprovecharon que los colonos estaban ocultos profundamente en el Palacio de Granito para poder convenir a los bandidos. Decía que el refugio que ellos desconocían querían dañarlo. O sea, encontraron un escondite que no eran de ellos y comenzaron a dañarlos. Prácticamente los piratas hacían todo para dañar cualquier cosa para que no estuviera nadie en esa isla. Obviamente Bob Harvey, ¿cómo se dice, profe? Es Bob, el apellido de él. Harvey, ¿sí? ¿Sí se pronuncia así? Sí. Y sus cómplices querían atacar al señor Smith, obviamente, porque era el capitán de la tripulación. Y pues Spade participa por algunas expediciones para probable que dejara a la isla algunos hombres de la tripulación para guardar el establecimiento que ellos tenían. También decía Aiton que sabía perfectamente cómo era Smith, cómo era su tripulación y quería como apoyarla para que esos hombres de esos hombres de Bob no le hacían daño a ellos dos. Decían que esos ladrones querían que lanzar balas de 8 a 10 libras y los cañones se cargaban por la cubierta. Entonces, para eliminar a ellos dos, que era el objetivo de todos. Y que decían que pensaban que había 10 sujetos a bordo del barco, pero lamentablemente era como más de 50, eran demasiadas personas. Entonces se encargaban de bajarlos y llevarlos a la isla Tabor, o bueno, a la isla Lincoln, perdón. Y decía que Aiton bajó por precaución entre puertas, cubierto de bandidos, a quienes embriagadas, más que el sueño tenía dormidos. Y que al pie del palo mayor había un faro, el profe. Había un faro que ellos querían, pues, querían como descubrir. Aiton, perdón, quería descubrir, pero ahí se termina mi capítulo. Ok, listo, Camila. Eh, Pero en ese momento Ayrton todavía sigue en el espíritu, ¿sí? Sí, señora. Ok, perfecto. Oris. bueno, cuando pues miran el farol, ellos pues al mirar pues los lados del farol, miran que hay armas, ¿sí? Entonces pues Ayton tomó un revólver pues mirando que se estuviera bien cargado. Ahí fue cuando comenzó a caminar pues yo creo que Sirius después no estaba, ¿no? Porque pues no lo menciona hasta el final. Entonces pues Sí estaba, pero estaba comenzó en a caminar peligro. afuera, o sea, sí, bueno, sí. Entonces pues comenzó a caminar pero tropezándose a cada rato, entonces pues como que decidió caminar más sigilosamente y pues comenzó a caminar como por así el barco y bajó las escaleras, creo que estaba la parte de arriba del barco y pues bajó hacia, ¿cómo se llama eso? El estribor, creo que sí se llama. Eh, bueno, y pues Profe, no sé si cuando soy bajó, yo, es miró que una... no escucho nada. Pues yo sí estoy escuchando, no sé los demás. Sí, profe. Sí, yo Mm, también deseo Sí, escuchar. normal. Sí, normal. Yo pensé que estaba hablando sola. Bueno, entonces pues Aiton miró la Santa Bárbara, yo no sé, pues creo que era como un tesoro o algo así, bueno, sí. Entonces, pues él miró que eso tenía un candado, esa puerta tenía un candado. Entonces, pues él pensó cómo romperlo sin que pues despertara a nadie, porque pues eso hacía mucho ruido. Entonces, pues lo logró. Pero cuando el candado saltó, como que ya se rompió, el amigo, bueno, el escombito ese, Bob Harvey, sí, mm, pues le tocó el hombro y le dijo que qué hacía ahí. Y pues Harvey se quedó callado y le volvió a preguntar qué hacía ahí. Y que era un hombre alto y eso. Y pues que Aiton sí se dio cuenta que era él
pero Bob no se dio cuenta que era él porque pues pensaba que ya estaba muerto. Y pues ahí fue cuando Bob Harper dijo a los estos, a los, ¿Harvard o Ayrton? ¿cómo así? ¿Ya tú estás hablando de Harvard? No, Bob Harper, sí. Ah, El de Bob. Ah, ok. de Bob, sí, bueno, le decir Bob. Que había dicho que piratas, ay, eso no, que hombres a mí. Y pues 2 o 3 piratas fueron a él y o sea, se tiraron encima de Aiton. Pero pues Aiton se escapó. Ahí fue cuando Aiton tiró dos tiros y pues derrumbó a 2 de ellos y le quedaban 4. Entonces pues Bob ahí cerró otra vez la puerta para que pues evitaran que se robaran eso. Esa es la santa algo. Y pues entonces ahí fue cuando le pegaban a puñalada en el hombro a Aiton. Y pues él miró que ya bueno, pues podía seguir con el proyecto ese. Entonces pues cuando subió otra vez pues por las escaleras donde había bajado, habían otros hombres y pues él tiró pues ahí como tal los 4 tiros y pues hacia Bob y tiró 2 hombres más y a Bob pues ahí apenas lo hirió. Ahí fue cuando él dijo que ya pues se tenía que, o sea, ya estaba con Cyrus Smith y dijo que pues ya, dejó a reunirse con los otros. Y pues ahí fue cuando Aito con el rifle botó el farol ese que había y pues todo quedó oscuro. Y pues ahí pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que él se logró, sí, se logró escapar y ellos cuando llegaron como tal, Pencroff, sí, Pencroff estaba eh, oculto detrás de una roca de islote y Cyrus Smith, el periodista, Harbert y Nat escondidos en las chimeneas cuando oyeron pues que comenzaron todos los disparos y pues ahí se termina. Ok. Pero Ayrton en ese momento ya había vuelto al Palacio de Granito, ¿sí? Pues ya se había escapado como tal hacia el mar, pues. O sea, Ok. no habían dicho que ya llegó, pero se había escapado hacia el mar. Listo, Onyx. Jason. Eh, bueno, en el capítulo aparecía que es que ya se ya estaban como sacando el armamento para poder enfrentarse a la tripulación de Bob y, y pues básicamente Cyrus Smith planeó todo y, y, ¿qué? Y bueno, le ordenó a Nat y a Spilett, sí, a Spilett, no, a Pencroff, a Nat y a Pencroff que bajaran las municiones y pues que cada uno de ellos debía matar 8 o 10 por lo menos para poder conseguir defender bien la isla Lincoln. Eh, Habían 2 tiradores que eran Ayrton y no me acuerdo del otro. Ayrton y Spilett creo que era. Ayrton y Spilett, sí. Ayrton y Spilett cogieron uno que eran buenos tiradores, o bueno, francotiradores, como quieran decirlo. Cogieron unos rifles que alcanzaban a la milla, podían darle un objetivo a la milla, y otros 4 fusiles que tenían se los repartieron entre Cyrus Smith, Nat, Pencroff y Harbert. Después cada uno decidió tomar cómo son las posiciones de ataque, y pues Profe, qué yo, pena, Jason. Pero es que está, No, está leyendo mi capítulo. no, sí, ¿cómo así? me confundí. Jason tenía 233. Sí, Es que, porque no profe, mencionó nada que Aiton ni llegó a la isla ni nada. no, ¿Leíste profe, la profe, 233 es que o la Sí, 234? profe.
Es que no sé, acá el sistema de numeración de mi libro es como que malo, literal. Porque a mí la 133 me aparece como 233, 32, perdón. Espérame, tenías la Y por eso me 233. equivoqué. Espérame. Ah, Yo sí dije, pero está leyendo lo que yo A ver. ya. Está leyendo la parte de Chris. ¿Ya te leíste esta o no? A ver, te la muestro. Ay, no me deja compartir. Debiste haber leído esta, ¿no? La- a ver, 233. Esta. ¿Sí te leíste esta o fue la 234? profe. Que Fue la la 234. 233 La 234, profe. todavía está Oh, ahí que tenían que echarle los fusiles en la cara a los piratas, ¿no? Algo así. sí, algo debió haber pasado ahí. Ay, Sí, Jason. No, profe, es que el sistema de numeración de mi libro es como que malo. Es que yo Ya te- lo tengo en celular, entonces es confuso. Ok, listo. Entonces, termina ahí y complementa Cristian Camilo. Listo, y ya les digo qué pasó en la 233. Y bueno, como que ellos se estaban alistando para poder atacar a la tripulación de Bo. Y pues, en el momento la embarcación de Bo ya había llegado a la isla. Y pues, Cristian, si quiere continuar esa parte. Pues bueno, gracias. Pues ahí ellos decían que tenían que coger unas ciertas bases para que a la hora de que los piratas llegaran a la isla a desembarcar, que supieran que como los disparos venían de diferentes lados, que la isla estaba bien, como bien defendida, que había más tripulantes. Y antes de separarse, Pencroff abrazó a Harbert, que era su hijo. Entonces, ahí para cuando comenzaron a disparar, ellos decían que los cañones que estaban en el barco ya estaban al borde de la playa para disparar por si veía alguna acción. Y ya, ahí es cuando termina el capítulo. Y ya, nada más. ¿No, profe? Bueno, a ver. Ahí sí me quedé confundido, como así que Harbert es el hijo de Pencroff. Yo también me quedé así como que sorprendido. ¿No, no sabían? No, No, Sí. ¿quién sabía? Que yo me acuerdo, eso no lo decían en los primeros capítulos. Sí, eso apareció hace mucho tiempo. Que yo me uy, acuerdo. no, profe, pero es que Ya me acordarse acuerdo. de los primeros capítulos está a Está 230 y algo. difícil, pero sí, yo lo que me acuerdo, así más o menos, aparecían en los primeros capítulos. A Ya ver, casi no. espérenme un momento que estoy terminando de leer la 33. Continúen hablando mientras tanto. Y Profe. bueno, pues así como que en el último párrafo, pues Bob se había quedado así como un poco confundido por lo que había pasado la anterior noche, de Profe, que ¿cuándo hay un festivo? no, algo así, y que se infiltró ¿Qué mes no hay? sí, Ah, ¿no es? Ay, no. Cris. y eso. Tengo re harto sueño, pero tengo que levantarme a terminar la empresa. A mí me falta solo me faltan dos cosas. Ay, no, a mí me falta mucho todavía. Me falta Ruth, me falta plano 3D. Esos ánimos que tiene Catherine. No, es que tengo como mal genio con eso. Listo, Y yo la terminé. comprendo. Bueno, ojo con lo que hablan porque esto está siendo grabado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en la 233? Claramente sí, en esa página volvió Pencroff y volvió Ayrton, ¿listo? Ellos estaban un poco preocupados pues porque ya era muy de noche, ¿cierto? Y no llegaban. Y pues no veían el Buenaventura por ningún lado, claramente era la piragua. Pero entonces en ese momento aparecieron ellos dos. Claramente pues Ayrton estaba un poco herido, ¿cierto? Como lo había comentado Onyx.
Ellos decidieron pues claramente refugiarse en las chimeneas y pues Ayrton en ese momento como que les contó todo lo que había sucedido, que él había pensado claramente en destruir el buque, el Spirit, pero pues no lo había logrado. ¿Listo? Entonces en ese momento pues se dieron cuenta que eran más o menos 50 piratas los que habían, entonces iba a ser un poco difícil pues salvarse, ¿no? Pero pues desafortunadamente los piratas ya se habían dado cuenta que la isla estaba habitada, pues gracias a ellos y pues por lo tanto se iban a dirigir hacia la isla pues para verificar y pues asesinar a todos los que encontraran, ¿no? En ese momento decidieron como tal dividirse en tres grupos. Ellos querían que los piratas pensaran que la isla estaba habitada por muchos hombres, no por tampoco, sino por muchos. Entonces, Cyrus Smith decidió que se dividieran en tres grupos, claramente. A ver, el primero iba a estar en las chimeneas, el segundo iba a estar en el río de la Merced y el tercero iba a estar en el islote que construyeron para Ayrton. ¿Listo? Pero entonces, en ese momento ellos empezaron a pensar pues, que claramente eran muchos, que iban, o bueno, que iban a estar armados, ¿cierto? Y pues digamos que tenían como miedo, por así decirlo. Y ya, ahí se acaba la 233. Y ahí pues pasa lo que nos contó Jason y lo que nos contó Cristian Camilo. ¿Listo? Vamos entonces con Sebastián, te escuchamos. Bueno, profe, en la mía decía que cuando ya iban a llegar, o sea, que venían en un barco, digo, en una canoa, y que Pencroff y Cyrus Smith, creo, estaban escondidos detrás de una piedra, de una roca grande, y que como todo estaba tapado, entonces ellos estaban esperando a que se acercaran cada vez más para para tenerlos a tiro, o sea, bien corticos, o sea, para atacarlos, mejor dicho. Y entonces, ya cuando ya se acercaba más la canoa, uno de los que venían en la canoa se paró como a tirarse a la tierra y, y Pencroff y ellos dispararon dos tiros y, o sea, mataron a los que estaban en la canoa. Y de ahí, como los del barco, los del búnker, vieron que pasó eso, lanzaron eh, ¿cómo se dice? Una bala de cañón que o sea, explotó donde estaban escondidos la roca, pero no tocó ni a Pencroff ni a Ciro. Y ya es lo que sigue, ya es de la otra página. O sea, lo que dije fue como lo que pasó rápido, o sea, porque ya fue como un momento de acción. Ok, listo. Cristian David. Profe, pues en mi capítulo decía algo así como que los remos de la canoa, de la que dice Sebastián, como que se hundieron, pero algunos, o sea, como que quedaron vivos algunos, y pues que ellos huyeron y que, o sea, en vez de subirse al brick, ellos como que rodearon la isla para que le llegaran por la espalda a los otros, ¿no? A los buenos. Y entonces, pues que duraron como un cuarto de hora dando esta vuelta y mientras que ellos daban la vuelta, ellos, pues, los piratas seguían como, o sea, disparando, pero que no le hacían daño a nadie. Y que llegaron por la espalda a los otros, los de la canoa, pero, pero Napi y Spilett les dispararon y hirieron a dos. Y entonces que ellos decían que tenían como, o sea, que los piratas tenían como desventaja porque ellos estaban gastando muchas balas y tenían muchos ¿qué? Como muchos tripulantes heridos. Y que después de eso, como que ellos intentaban, o sea, intentaron subirse al brick, al barco de ellos. Ujú.
y que creo que se dieron de cuenta o algo así, profesor, si no sé muy bien. Y entonces los piratas saltaron otra canoa y en esa canoa fueron 8 hombres. Y ya, profe, ahí termina. O sea, los colonos se estaban dirigiendo hacia el buque, ¿sí? Sí, profe, creo que Pero, sí. O sea, es que ellos decían que estaban como, que estaban aprovechando esa oportunidad que les dije que estaban como en desventaja, profe, pero no sé, no estoy seguro. de pronto porque todos estaban saliendo hacia la isla Lincoln y estaban dejando un poco solo el espía. Sí. Ok, listo. Angélica. Voy, profe. A mí, bueno, la página que me tocó me decía que Pencroff y Iron estaban en una situación muy peligrosa, que porque a ellos les habían disparado. Entonces que ellos se tenían que ir de ahí pues rápido, por lo que pues estaban corriendo peligro. Entonces que los 8 tripulantes que estaban ahí, que les habían dicho que ellos que ellos tenían que matar a alguien para que se pudieran ir, pero que ellos están muy heridos, entonces que con las piernas decidieron irse de ahí lo más rápido posible, pero que de todas formas ellos hicieron el intento, pero pues que ellos estaban muy graves. Entonces, ellos están en un islote. Entonces, que ellos en ese islote decidieron correr al otro lado de la isla, creo que era que estaban. Entonces, que ellos también tenían que salvar ¿a quién eran? A Gedeón y creo que a Ana, que tenían que salvarlos, por lo que también ellos estaban heridos, pero no estaban tan heridos como lo estaban Pencroff y Iron. Y bueno, entonces ellos empezaron a discutir con los 8 tripulantes que estaban, pero que no pudieron hacer nada y que ellos, o sea, Pencroff y Iron solamente decidieron irse y dejar a Gedeón y a Nab. Y ya, profesor, era lo único como más importante, porque el resto era que estaban como discutiendo con los 8 tripulantes. Ok. Catherine. Bueno, en la mía decía que como que ya los habían logrado embarcar al Dick y que entonces se veía que eso es como que se iba a dañar y pues iba a ocurrir una tragedia. Ah, bueno, pero antes de eso, Cyrus Smith y la embarcación de Cyrus Smith y otro habían tenido una fuerte discusión y le habían dicho cosas feas a los piratas. Entonces ya luego Pencroff dijo que Cyrus Smith sabía muy bien obedecer las órdenes y que habían podido subir a los piratas otra vez al Dick, pero que había quedado muy pesado y que se iba a dañar. Y pues que eso, pues a que podía ocurrir una tragedia. Entonces Cyrus Smith dijo que él estaba seguro de que la tragedia iba a ocurrir y que era mejor que tenía que tomar una decisión muy rápida, pero que él no sabía qué hacer. Entonces que si los dejaba ahí, que ellos iban a apoderar de toda la isla y que los iban a dejar sin nada, ¿sí? Entonces, que mejor, que entonces estaba con Pencroff. Entonces, que mejor le dijeran a Bob algo, que, que los alejara un poquito hasta la orilla del río La Merced, creo que se llama, y que los dejaran ahí. Entonces, Pencroff dijo que no, que al paso que iban a acabar con ellos. Entonces, Cyrus le dijo que entonces la otra solución era que los alejaran 1,5 millas de donde ellos estaban y que así ya los disparos y eso no los iban, o sea, no los iban a poder ni tocar y que los estruendos tampoco iban a ser tan fuertes. Entonces, pues ahí Pencroff le dijo que él no sabía porque le daba miedo pues de que acabaran con ellos. Y creo que ya, ahí se acaba mi pedazo. Ok. Alejandro.
Bueno, eh, en mi página mi página empieza porque el barco se fue levantado por una especie de como tromba líquida y se abrió en dos. Entonces, como que en muy poquito tiempo sumergió a toda la tripulación. Bueno, ahí em, eh, Cyrus Smith consiguió llevar al periodista y a Iron bajo la playa, donde estaban ya Pencroff, Knapp y Albert. Bueno, ahí no se veía nada, no se veía ni el brick ni nada, o sea, no se veía nada. Ni siquiera la arboladura, que no sé qué sea eso, profe. Bueno, ahí después algunos precios que creo que están en el barco se veían como en la superficie del mar. Entonces se veía un conjunto de piezas que eran como mástiles, como jaulas de gallinas, como volantines vivos, como cajas y barriles. Entonces, bueno, ahí, después de eso, Iron y Pencroff se arrojaron en la piragua con la intención de atraer todos esos objetos. Entonces, ahí, pero cuando iban a embarcarse ellos, una reflexión de Spilett los detuvo, que, que creo que era esta. Y los 6 piratas que han desembarcado en la orilla derecha de la Merced, creo que eso dijo el periodista. Ah, no, dijo el periodista. Creo que dijo que no se podían olvidar de los 6 hombres que llevaban la canoa. Ahí después Iron y Pencroff. Ah, no, después de Cyrus Smith les decía que podría ser peligroso. Entonces Iron y Pencroff se embarcaron en la piragua y remaron directamente hacia los precios. Y, y después los colonos, todos reunieron sus esfuerzos y lograron hallar aquellos precios. Y ya, después de eso, lo que flotaba, que eran jaulas de gallinas, cajas y barriles, lo recuperaron. Y ahí se termina mi página, profe. Ok, tú tenías la 239, ¿cierto? Profe, Sí, señor. se me Listo. olvidó decir que ahí cuando Ciro estaba diciendo que, pues que los piratas iban a venir de las islas, también les daba miedo que se aprovecharan de los presos del Palacio de Granito y que los cogieran pues yo había entender que como esclavos y es Listo. Nos haría falta Juan Ladino. Juan Ladino, Juan David y Santiago. Entonces, chicos, yo creo que, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para el día martes o lo socializan de una vez? Como sea, De una profe. vez, profe, de una vez para De acabar una eso. vez, mejor, sí. Entonces, porfa, vuelven y se conectan y vamos con Juan Ladino, Juan David y Santiago y terminamos. ¿Listo? Listo.